¿Cómo estás? Dios te bendiga. En esta hora vamos a seguir estudiando nuestra materia de epístolas del cautiverio y vamos a seguir con nuestras siguientes clases, la clase 7, 8 y 9 que corresponden a esta semana. Y en esta clase vamos a estar hablando de tres temas de mucha importancia. En esta clase nos vamos a estar introduciendo a la epístola a los filipenses. Estamos en epístolas del cautiverio y terminamos de ver la semana pasada la epístola a los efesios, que también forma parte de este grupo de epístolas dentro de las epístolas del apóstol Pablo. Y en esta semana vamos a estar hablando de la epístola a los filipenses y de algunos aspectos que nosotros vemos que se escribieron en esta epístola y que nos sirve para que nosotros nos demos cuenta más a profundidad de lo que trata esta epístola. Vamos a ver que esta epístola es dirigida a las personas de Filipos, la ciudad a cual fue enviada esta carta, y también se le conoce como que fue una carta más personal del apóstol Pablo. Y también podemos ver que en esta carta es un testimonio de un sentir de gozo y mutua gratitud del apóstol hacia los filipenses. Los filipenses fueron quien lo habían socorrido en los momentos más adversos de la vida del apóstol, y él muestra, ¿no?, en esta carta agradecimiento, pero también les da algunos consejos de que a pesar de que Pablo estaba pasando por momentos difíciles, él les recomienda ser agradecidos en todas las cosas, pero también estar gozosos en todo el tiempo. Desde los primeros contactos con la carta hasta la redacción de la misma, pasan algunos eventos, ¿no? Diferentes tipos de cosas, diferente tiempo también, ¿sí?, que nos ayuda a nosotros a ver la relación fraterna o estrecha que había entre Pablo y esta iglesia. Y vamos a ver algunos aspectos de importancia y de relevancia en esta carta, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de los filipenses era una iglesia ideal en muchos sentidos, ¿no? Fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y en medio de una tempestad, no de olas del mar, sino una tempestad de persecuciones, el apóstol Pablo establece esta iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo, desde que empieza su ministerio, él estaba en constantes tribulaciones, persecuciones, tenía una vida adversa, que eso no lo llevó a renunciar al ministerio, sino que lo impulsó más para predicar el evangelio a los gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo es llamado apóstol a los gentiles. Entonces, la encomienda del apóstol Pablo era establecer iglesias o predicar el evangelio en lugares donde no se había llevado a cabo, donde no se había predicado el evangelio. Y uno de estos lugares era Filipos. Entonces, el comienzo de esta carta o el inicio, ¿no?, en el capítulo 1 de esta carta nos habla, como cada una de las cartas del apóstol Pablo, de un saludo, de una introducción, podríamos llamarlo, que nos ayuda a nosotros a ver la relación que había entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipos. Era una iglesia que apoyaba mucho al apóstol Pablo y que aún en las adversidades estaba siempre ahí viendo la forma en cómo ayudar al apóstol. Entonces, vamos a conocer también que la obra o la iglesia inició con reuniones de mujeres cerca del río, y entre ellas había una mujer llamada Lidia, que era una vendedora de púrpura, que fue la primera convertida en Filipo, y pronto se unió a ella el carcelero también de Filipos y su familia. Estos eran los pocos convertidos, pero que poco a poco fueron aumentándose. El carcelero del cual estamos hablando es aquel carcelero que en el momento en que Pablo y Silas estaban cautivos en Filipos, pues de una manera milagrosa Dios los libera, y este carcelero fue partícipe o fue ejemplo, dio ejemplo de que eso era verdad, testimonio, de que eso era
era verdad de que Pablo había sido liberado no por manos humanas, sino por la poderosa mano de Dios. Entonces esos fueron los primeros convertidos en Filipo y ellos dieron testimonio de lo que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, un hombre que buscaba establecer los principios del reino dentro de la sociedad filipense, ¿sí? Dentro de la ciudad de Filipos. La primera mención en el Nuevo Testamento, o la primera mención que el Nuevo Testamento hace de Filipos, la encontramos en Hechos capítulo 16, verso 12. En este texto leemos que se trataba de una importante ciudad en la provincia de Macedonia, podríamos llamarlo como una colonia, que evidentemente pues era romana, y su nombre primitivo había sido Crenides. Este nombre de Crenides significa lugar de las fuentes. Pero en el 360 a.C., conquistó la ciudad el padre de Alejandro Magno, que era el rey Filipo II de Macedonia, y cambió aquel antiguo nombre por el suyo propio, el de Filipo. De ahí es que viene el nombre de la ciudad Filipo, que conocida como o las personas conocidas como los filipenses, que así se llama también la carta, carta a los filipenses, o sea, carta a los de la iglesia que estaba en Filipos. Entonces, Filipos estaba situada sobre una vía muy conocida, que era la vía Egnatia, que comunicaba Roma con Asia Menor. Se alcanzaba a unos 12 kilómetros de la costa norte del mar Egeo, junto al límite de la región macedónica con la de Tracia. Esta ciudad estaba sometida a Roma desde el año 1607 a.C. y a partir del año 31 a.C., con la categoría de colonia y por disposición del César Octavio, fue que ya de César Octavio Augusto, fue que la ciudad goza de privilegios o derechos que las leyes del Imperio Romano otorgaban a estas colonias. Entonces, aunque estaba lejos de Roma, ellos tenían diversas formas de ser beneficiados con algunas cosas que pasaban en Roma. Entonces, algo que el apóstol Pablo le menciona a la carta es acerca de eso, ¿no? De que sean gozosos no por los beneficios romanos que tienen, sino por los beneficios que Dios les ha dado, ¿sí? Vamos a ver que este libro pues lo escribe el apóstol Pablo en compañía de Timoteo, que fue un hombre muy fiel a Dios primeramente, pero también a Pablo, el apóstol Pablo. Y ahí vemos la fidelidad que debe tener un ministro hacia su líder, ¿no? En este caso, Timoteo pues tenía esa fidelidad hacia el apóstol Pablo. Nosotros vamos a ver que la iglesia de Filipos fue la ciudad de Filipos, o la iglesia de Filipos fue la primera iglesia, fue la primera iglesia establecida en Europa, en la ciudad de Filipos, ¿sí? Entonces, la primera iglesia establecida en Europa fue en la ciudad de Filipos, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, verso 8, y cómo que es que se establece esta iglesia, pues fue a través de la predicación del evangelio, ¿sí? Filipenses es llamada en alguna ocasión en la epístola de la experiencia cristiana. ¿Por qué de la experiencia cristiana? Porque trata de la conducta personal más que de la teología. Habla de, más que de algo teológico, habla de cómo nosotros nos debemos comportar, cómo los cristianos se deben comportar, ¿sí? Y su nota predominante es el gozo de la vida cristiana, que a pesar de las dificultades tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, que es lo que el apóstol Pablo recomienda a esta iglesia. Conténtate, no importa lo que esté pasando,
no importa lo que haya venido, ¿no? Entonces es importante que nos gocemos en las tribulaciones y en las debilidades. Entonces vamos a ver que el método literario de esta carta es ideológico, y también vamos a ver que hay una unidad entre sus complementos, entre el libro, entre cada capítulo, que toda la Biblia pues está unida, pero en esta ocasión, en esta carta, hay una unidad que nos lleva a nosotros a ver la forma en cómo nos debemos gozar, y también regocijados, ser agradecidos. Todo lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, pues también es para nosotros, y podemos aprender mucho acerca de ello. Entonces vamos a ver que los temas principales de esta carta son la justicia, la humildad, la gratitud, la exaltación y el señorío de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver también en esta clase, como introducción a nuestra carta, o a la carta a los filipenses, vamos a ver los textos o los versículos claves de cada uno de los capítulos, que son el más conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 21, y vamos a ver algunos más que también cada capítulo tiene su verso clave, para que nosotros podamos saber cuáles son los versos claves en esta carta, en esta epístola. Entonces, conocer la epístola a los filipenses es conocer la vida cristiana, es saber acerca de la vida cristiana, cómo debe ser la vida cristiana, más que una vida, enfocarnos en los problemas de la vida cristiana, porque la vida cristiana tiene problemas, dificultades, adversidades, que en eso no hay que decir, pues no, Cristo no está conmigo, cualquier otra cosa. No, esas son parte de la vida cristiana, pero también el apóstol Pablo nos enseña a cómo nosotros ver, ¿no?, por esas cosas, y estar atentos a tener una buena actitud en medio de la adversidad. Entonces también vamos a hablar en estas clases cómo Cristo es el propósito y modelo para vivir. El apóstol Pablo hace énfasis en este tema de Cristo, el propósito y el modelo para vivir, a la iglesia que estaba en Filipos, ¿no? Entonces, en la salutación, o en el saludo que Pablo habla, que Pablo da a cada iglesia, pero en específico en que Pablo da a los filipenses, el apóstol Pablo menciona su nombre y el de Timoteo como los escritores de la carta, y dice que son los destinatarios, y dice quiénes son los destinatarios, y nos habla acerca también de una oración a favor de ellos. Podríamos llamar a Timoteo como el coautor de la carta, porque también está mencionado, y también el apóstol Pablo pues hace énfasis que él está presente, que Timoteo está presente al momento de que Pablo escribe la carta. Entonces vamos a ver que la ciudad de Filipos había alcanzado la categoría, como les decía anteriormente, de la colonia en la época de Augusto. Entonces, los habitantes de esta colonia, como ya les había mencionado antes, tienen también derechos que también tienen los romanos. Por ejemplo, uno de esos derechos era que los romanos, o los soldados romanos retirados, recibían del gobierno tierras en la provincia. Entonces, muchos de esos soldados vivían en Filipos. En Filipos se adoraba a varios dioses paganos, y también había un lugar de adoración para los judíos, ¿sí? Entonces, la ciudad de Filipos su población era diversa. Había de unos, pero también había de otros. Había libertos, que eran los que estaban libres, los que gozaban de muchos beneficios, pero también estaban los esclavos, ¿sí? Como claramente nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 16, de esta joven que fue esclava y que daba voces, ¿no? Que por eso fue que Pablo y Silas fueron echados en la cárcel. Entonces, vamos a ver las 7 expresiones de Cristo. Es el propósito en la vida. Número 1, la primera expresión es
Cristo debe tener el cristiano, debe tener los sentimientos de Cristo, ¿sí? Otra cosa es que el cristiano debe tener los mismos intereses de Cristo, el mismo espíritu de Jesucristo es el del cristiano, y nuestro supremo interés debe ser Cristo, porque Él es nuestra vida, ¿sí? Otra cosa también es Cristo es y debe ser nuestro profundo deseo. Nuestra conducta debe ser controlada por Cristo, o sea, por las cosas que Él nos dice. Esto lo basamos en Filipenses 1:27, que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y por último, vamos a ver que quizás suframos por Cristo, ¿sí? Este es el distintivo del cristiano, sufrir por Cristo. Debemos ser fuertes y complacientes, ¿sí? Debemos ser fuertes en medio de la adversidad porque vamos a sufrir, va a haber adversidades, claro que sí, pero Cristo es quien nos fortalece. Nuestro modelo para vivir debe ser Cristo, ¿no? Esto lo vemos en el capítulo 2 de Filipenses. Y en el capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después empieza a decir: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahí el apóstol Pablo nos habla del modelo que Cristo nos ha dejado, que a pesar de ser hijo de Dios, Él no se aferró a eso, sino que Él vino a morir como hombre por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos libres del pecado que el hombre había cometido. Entonces el apóstol Pablo habla a esta iglesia en Filipos acerca de el modelo que es nuestro modelo para vivir, que debe ser Cristo, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2, vemos el sentir de Cristo, que debe ser el factor que controle el sentir del cristiano. No te debe controlar tus emociones, te debe controlar el sentir de que Cristo está en nosotros y que nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que Cristo nos dice que actuemos, ¿no? En Filipenses 2, 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No, nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, nada hagas para que otros te vean, sino por amor a Cristo, ¿sí? Por amor a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver 7 pasos de la humillación de Cristo. Número 1, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Número 2, se despojó de sí mismo. Número 3, tomó forma de siervo. Número 4, fue hecho semejante a los hombres. Número 5, se humilló a sí mismo. Número 6, se hizo obediente hasta la muerte. Y número 7, muerte de cruz. Esa humillación lo llevó a la exaltación, no por el hombre, sino por Dios, ¿sí? Entonces, para que nosotros seamos exaltados, tenemos que ser humildes. Jesús fue humilde, pero después tuvo la exaltación, ¿sí? Entonces, Pablo recomienda a la iglesia hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que podamos ser luminares en el mundo y estar gozosos y regocijados. También nos habla del sentir de Timoteo, ¿sí? Que Timoteo es un ejemplo de la unidad en el sentir de Cristo. El deseo del apóstol Pablo era que su Señor le permitiera enviar a Timoteo a Filipos, o a los filipenses, con 2 objetivos. Número 1, ver el estado de la iglesia. Y número 2, darle un ejemplo de un siervo de Cristo como él, ¿sí? Es interesante que Pablo dice a los filipenses: a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, a ninguno yo considero del mismo ánimo
para poderlo enviar a nosotros, ¿sí? Pero él dice, solamente a Timoteo, ¿sí? Solamente a Timoteo tengo del mismo ánimo, y a él es al que quería enviar a los filipenses. Entonces, esta es una realidad también de hoy en día, ¿no? Hay personas que no quieren ir, no tienen el ánimo, el deseo de servir a Dios de corazón, y no encontramos, ¿no? Ese deseo de buscar de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no tengo a ninguno con la misma sinceridad, el mismo amor con que veo a Timoteo. Entonces, él nos da un ejemplo de lo que debe ser Cristo para nosotros, ¿no? Como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, de lo que tenemos que hacer, de cómo debemos de caminar, de cómo debemos de actuar, de cómo debemos de hablar. Sí, también por último vamos a ver Cristo, nuestra meta en la vida. Sí, recuerde que le mencioné el versículo que decía, para mí el vivir es Cristo. Entonces tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. El apóstol Pablo en esta carta menciona a unas personas comparándolas como perros, o los llama perros. Estos eran personas o misioneros que exigían a los varones gentiles que se convertían al cristianismo que fueran circuncidados, ¿no? También los llama mutiladores del cuerpo. Según el apóstol Pablo, lo que vale la pena es la unción o la unión con Cristo Jesús, y no las ceremonias que ellos hacían, como por ejemplo la de la circuncisión. Según el apóstol Pablo, nosotros vamos a ver lo que vale la pena, lo que es importante. Obviamente, no menospreciamos las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento. No estamos diciendo que no son válidas o cualquier otra cosa. Lo que estamos hablando es que ahora en Cristo es el centro, o era el propósito de cada una de esas celebraciones. Ahora en Cristo, pues ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? El hablar de su propia experiencia, Pablo dice que todo aquello que él, como judío, había creído necesario para ser aceptado por Dios, ahora no vale nada. Todo ello es basura. La persona es justificada por medio de su fe en Cristo Jesús, ¿sí? El apóstol Pablo habla de muchas cosas, ¿no? Y da consejos de ser gozosos en el Señor, guardados de los perros. ¿Por qué Pablo dijo guardados de los perros? Esta es una referencia severa para los legalistas problemáticos, los cuales intentaban engañar a los filipenses. El término perros es exactamente el término despreciable que los judíos utilizaban contra los gentiles, ¿sí? Pablo dijo mucho